La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Amigos míos, cuando uno tiene el privilegio, desde luego inmerecido, de poder utilizar el micrófono de una amplísima emisora de radio, cuando uno tiene la fortuna de que además conecten con nosotros tantas personas y entre ellas tantos niños y jóvenes que quieren aprender, forzosamente ha de someterse a la más rigurosa de las autocríticas. Forzosamente ha de meditar en cuanto a los muchos, evidentemente, vicios que pueda generar una profesión ejercida ininterrumpidamente durante años, y a encontrar las fallas, las fisuras que en la comunicación puedan existir entre este cronista, enamorado del proceso de la vida y de todos cuantos siguen sus comunicaciones, y los que le escuchan. Y hay algo que de verdad siempre me atormenta profundamente: el saber que cada uno de los capítulos que aquí vamos exponiendo está íntimamente relacionado con una serie de capítulos, más de una docena ya, que le han precedido, y que no hay más remedio que hacer una especie de pequeña síntesis que forzosamente ha de ocupar tiempo, forzosamente ha de molestar al que oyó la semana pasada y la otra el relato, y dice: por Dios, pero ¿por qué me repite ahora mi amigo Félix? ¿Por qué no repite el doctor Rodríguez de la Fuente todos esos datos que dan ese carácter de folletón de aquellas novelas por entregas que estaban tan de moda pues hace unas décadas? Pero este es un imperativo, amigos míos, del que ni siquiera se pueden librar pues los propios programas de la televisión, que son más dinámicos que los de la radio, de los que el tiempo, si ustedes quieren, es más escaso, es más caro, porque si no se pierde la perspectiva y esta especie de piezas de un mosaico que estamos tratando con la mejor de las intenciones de ir construyendo aquí en el estudio de Radio Nacional, pues no tendrían ninguna significación para el oyente de una sola semana que no hubiera captado las emisiones anteriores. La síntesis forzosamente ha de ser telegráfica. Una tienda en la sabana de África, un hombre dentro aterrorizado, quien les está dirigiendo la palabra, un león que posiblemente puede ser un devorador de hombres y que se ha visto a la puerta misma de la tienda, el corazón latiendo con la angustia que debieron sufrir nuestros antepasados durante millones de años, y la mente tratando de adivinar lo que pasa allí fuera por las voces de los animales que merodean en la noche africana. No pudo decirnos el chacal si el león seguía o no seguía allí, porque a 100 o 200 metros de la tienda de campaña cayó con sus ladridos. No pudieron tampoco las hienas errabundas certificarnos que el león se había ido, porque tampoco ladraron, tampoco rieron con esa diabólica carcajada tan tópica ya y tan conocida cerca de la tienda de campaña. Próximo ya el amanecer, el leopardo. La voz de serrucho del leopardo avanzando hacia la tienda. Y con el leopardo la esperanza. Sabe el autor de estos torpes relatos que si un leopardo en celo ruge, deja escuchar su ruido de máquina mecánica a pocos metros de la tienda de campaña donde teóricamente hay un león devorador de hombres apostado, es que el león se ha ido, porque a lo que más teme el leopardo en el mundo
la única criatura africana que puede darle muerte si le encuentra lejos de los árboles, cuál era el caso de mi tienda de campaña, es Simba, o Luguarú, el león. Y mientras el leopardo se acercaba hacia nosotros, y mientras temblando de ansiedad pedíamos a Comba, que como dicen los pigmeos es el padre de todos los animales de África, que el leopardo siguiera acercándose a la tienda de campaña, recordábamos, hacíamos comentarios respecto a todos aquellos temas referidos al leopardo que relacionan esta especie con la especie humana. Y nos llevaban estos comentarios, como siempre, a la conclusión de que en cualquier rincón de la Tierra, de que cualquier criatura de la biosfera terrestre está profunda e íntimamente relacionada con el hombre. De que, aunque no nos lo digan y lo aprendamos en este cultural de cada día, toda la planta, todo animal ha tenido, tiene y tendrá algo que ver con el origen, con el presente y con el futuro del hombre. El leopardo, decíamos, primero, al ser el depredador que actúa con mayor presión sobre los primates, entre ellos nuestros antepasados, fue un fantástico selector que dirigió una rama de primates, los homínidos, hacia la cerebralización y hacia la creación de sociedades inteligentes. Después, y aquí estábamos, en esta especie de síntesis telegráfica, los primeros homínidos, parece ser, que no solamente fueron seleccionados por el leopardo que se les comía en la noche, sino que vivieron en una buena medida a expensas del leopardo. Y esta es la tesis que la semana pasada tratábamos de demostrar. Y en esta tesis, amigos, les hablábamos de Raymond Dart, un antropólogo y anatomista profesional sudafricano que descubrió a una especie homínida, el australopiteco, como entonces se le llamó genéricamente todo ese grupo, que manejaba unos curiosos instrumentos. Eran huesos de gacela, rotos por el centro, cuya articulación, cuya epífisis servía de empuñadura y de los que se servía aquel mono hombre africano de hace más de 500.000 de años, para golpear con ellos a sus presuntas piezas de caza y darlas muerte. Y lo que Dart descubrió sobre todo, y en lo que se basó en su famoso informe paleoantropológico que conmovió a la ciencia de la antropología de la primera mitad del siglo en que nos encontramos, fue en la clasificación de los huesos que había en las cavernas donde vivían los australopitecos. Más del 75% huesos de gacela. Y entre los huesos de gacela, más de otro 75% huesos de la parte anterior de las gacelas, de la jaula torácica, costillares, húmedos, patas anteriores, pezuñas anteriores. Y tanto manejó durante tantos miles o millones de años el grupo australopitécido este tipo de alimentos, los restos cárneos adheridos al tórax de las gacelas a las patas delanteras, que en un momento determinado de tanto utilizar aquellos huesos simplemente para comer, se le ocurrió a alguno de aquellos australopitécidos, tan importantes como haya podido serlo después Newton o Einstein para el desarrollo de la cultura humana, que aquello, aparte de ser un alimento, servía también para defenderse, para matar y para cazar. Hasta el punto de que muchos de aquellos puñales de huesos encontrados en las cavernas por Dart encajaban perfectamente en las cicatrices que había todavía en los cráneos fosilizados de los papiones. Entonces, me puede sugerir algún oyente, en toda esta serie de hipótesis que estamos construyendo desde una tienda de campaña en la que usted tiembla de miedo porque hay un león presunto devorador de hombres que se le puede comer en cualquier momento. En toda esta serie de hipótesis que se derivan ahora en este momento del hecho de que usted espera como agua de mayo que el leopardo, chui, como se llama en suajili, se acerque a su tienda de campaña y le demuestre que el león no está allí, va a pretender demostrarnos que los leopardos, aparte de haberse comido a muchos miles de nuestros antepasados, nos dieron también de comer. Vamos a ver si ello es posible. No deja de ser una lucubración, no deja de ser una exploración en el pasado del hombre y en el pasado de los animales. El pasado de los animales puede ser mi fuerte, me gusta la paleozoología, y el pasado del hombre nos interesa a todos, puesto que es nuestra propia historia y prehistoria. Tengo aquí
sobre la mesa un número de la edición española de Scientific American. Es una de las revistas científicas más importantes que hay en el mundo. Es una revista en la cual solamente se atesoran artículos de la pluma de las más cualificadas personalidades de la investigación en todas las ramas de la ciencia. En este número que tengo sobre la mesa del Estudio de Radio Nacional de España hay un artículo importantísimo firmado por Walker y por Leakey. Leakey, Richard Leakey, es el hijo del famoso Louis Leakey, el que encontró el Zinjanthropus en la garganta del Dubái, fósil o criatura humana de la que en alguna otra ocasión les he hablado. Estos buenos señores, en este artículo y sobre todo en otro que forma parte del estudio que han hecho en las riberas del lago Turkana, llegan a demostrar perfectamente algo que estaba en la mente de casi todos los teóricos reconstructores de la paleoecología humana. El hombre, el prehombre, los primates, en una larguísima época de su historia, más de 50 millones de años, fueron fundamentalmente vegetarianos, frugívoros. Todos los primates vivientes, excepto el hombre, comen pequeñas cantidades de materias proteicas del reino animal. Básicamente se alimentan de vegetales. Nuestros antepasados, únicamente los nuestros, y no otros primates, en un momento determinado de su pasado, dejaron de alimentarse de plantas y comenzaron a alimentarse de materias cárneas, de animales. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se las arreglaron aquellos torpes como cazadores? Porque el hombre no corre como el guepardo, no salta como el leopardo, no tiene las garras del león, no tiene el vuelo del águila, no tenía ninguno de los atributos de un depredador. ¿Cómo se las arreglaron? De pronto, que duda cabe de que paulatinamente aquellos primates homínidos antepasados de estos australopitecos de Raymond Dart, de los que estábamos hablando la semana pasada, para iniciarse en algo tan tremendamente complicado como el carnivorismo, la captura continuada y básica de animales para alimentarse con sus proteínas. Evidentemente, teniendo una dieta complementaria de tipo vegetal. De esto no cabe la menor duda. El estómago del hombre y el de todos sus antepasados es un estómago de omnívoro. Podemos ser vegetarianos como tantos ilustres amigos míos que lo son, y a los que admiro de todo corazón, o ser muy carnívoros como yo mismo, que confieso con humildad en el micrófono de la aventura de la vida que me encanta la carne, sobre todo a la parrilla, y poco hecha, y a ser posible de reses mayores. Pero, ¿cómo se las arregla un torpe primate, que apenas si sobrepasa los 30 kilómetros de velocidad corriendo en la sabana, donde viven los herbívoros, cuando no hay herbívoro que no corra más de 50 o 60 kilómetros por hora? ¿Cómo se las arregla un torpe primate que no tiene fuerza en las mandíbulas ni garras en las manos para poder dar muerte a un animal mediano o grande y alimentarse con sus restos? ¿Qué restos había en las famosas cavernas de Raymond Dart en la República Sudafricana? Sobre todo, restos de gacelas. Pero bueno, no es posible que un mono pueda capturar a una gacela, señor mío. La gacela es una criatura fascinante. Quizá es la criatura más bella que existe dentro del gran grupo providencial para nosotros de animales herbívoros. ¿Se han fijado ustedes, os habéis fijado, niños, en lo bonita que es una gacela? Vamos a mirar un poco una gacela de Gran, por ejemplo, en la sabana de África, o una pequeña gacela de Thomson. Una criatura de cuello esbelto, largo, longilíneo. Una criatura de pabellones auriculares perfectamente envelados, como las pantallas de dos pequeños radar, siempre vibrátiles. Una criatura de ojos grandes, negros, aterciopelados, hasta tal punto de que los poetas árabes, que fueron los que inventaron la palabra de gacela, es una palabra árabe, al-gazel, han dicho a sus huríes cantadas en sus más hermosas estrofas que tenían ojos de gacela. Una criatura de extremidades longilíneas, larguísimas. ¿Por qué es tan bonita la gacela? Todo animal viviente es un producto de sus funciones. La gacela tiene los ojos tan bonitos, tan brillantes, tan cristalinos, como los demás, la más hermosa de las mujeres morenas, porque los ojos de las gacelas son oscuros, porque es una de las criaturas que mejor ve en la estepa africana.
La gacela tiene los grandes pabellones auriculares esbeltos, móviles, vibrátiles, porque es una de las criaturas que mejor oye. La gacela tiene el cuello largo para disponer de una especie de periscopio que la permite ver más alto. La gacela tiene las extremidades longilíneas para alcanzar los 80 y 90 kilómetros por hora. Entonces, amigo mío, como un torpe homínido, una especie de chimpancé de brazos cortos y de piernas un poco más largas, que no creo que superara los 25 kilómetros por hora en la carrera, que era incapaz, por otra parte, de matar a distancia, pudo atesorar tantos y tantos restos de gacela para llenar con ellos las bodegas, empleemos esta palabra, de las cavernas húmedas donde vivía en África. Yo creo que sencillamente cogiendo en el campo, como se dice, cogiendo en la sabana los restos muertos, matados por los depredadores de las gacelas. No eran cazadores nuestros primeros antepasados carnívoros, todavía. Eran, horrible palabra, carroñeros. Igual que la hiena, el buitre o el chacal. Carroñeros. Tenían una dieta básica vegetal. Tubérculos, brotes, alguna frutilla de la estepa o de la sabana. La complementaban siempre que encontraban un resto de una pieza, de un depredador que podían llevarse a su caverna para alimentarse con él. ¿Y por qué nos hablaba usted antes de Leakey y Walker y del Scientific American? Porque encontraron en la región de Turkana, han encontrado recientemente estos buenos paleontólogos algo alucinante. Recorriendo metros y metros cuadrados de terreno, en esa labor de investigación fantástica de los paleontólogos, decía el viejo Leakey que había pasado más tiempo de su vida sobre las rodillas y sobre las manos que sobre las plantas de los pies, trabajando de rodillas, agachados, limpiando con sus brochas los restos de piedras, de huesecillos fosilizados que van encontrando. Estos hombres encontraron algo increíble. En algunas fosas naturales del terreno, fosas que evidentemente pertenecieron a una región mucho menos árida que es hoy día la ribera del lago Turkana, que está en el norte de Kenia, muy cerca de la frontera de Etiopía. Encontraron los restos de varios hipopótamos muertos. Habían muerto hipopótamos en aquellas pozas que actualmente no tienen agua, que actualmente no tienen hipopótamos. Los hipopótamos están en el lago Turkana, antiguo lago Rodolfo, siguen viviendo allí. Pero hace, según las dataciones, entre 3 y 4 millones de años, en aquellas pozas ahora resecas, desertícolas, hubo unos hipopótamos que vinieron a morir. Y estudiando los huesos fosilizados de aquellos hipopótamos, Leakey y Walker encuentran piedras talladas por el hombre, por antepasados nuestros. No solamente huesos como aquellos de Dar en las cavernas del sur de África, sino piedras que básicamente eran cantos rodados, de los que se encuentran en todas las riberas lacustres y fluviales del mundo, pero que habían sido golpeados con inteligencia para darles corte. Aquellos cantos rodados, analizados sistemáticamente, comparados con los cantos que pueda haber rotos también por procesos naturales, demuestran a Walker, a Leakey y a otros paleoantropólogos que trabajan en esa región, que fueron tallados in situ, es decir, en el mismo lugar, puesto que estaban allí incluso las esquirlas que habían saltado de aquellos cantos rodados al romperle, por hombres primitivos de hace cerca de 4 millones de años, para destazar con aquellos rudimentarios cuchillos de piedra, destazar el corpachón del hipopótamo y alimentarse con su carroña. Estos descubrimientos recientes nos han venido a demostrar que efectivamente el hombre primitivo, el primitivo homínido, mejor dicho, fue carroñero antes que llegara a ser cazador. Y esos grandes cadáveres de hipopótamos han sido quizá uno de los datos más demostrativos de la teoría que sustentamos. El hipopótamo, estoy cansado de fotografiar y de filmar hipopótamos en África, es una de las criaturas más difíciles de matar, de dar caza,
no solamente para el hombre, sino para cualquier depredador viviente. Primero, porque pesa de 2 a 4 toneladas. Segundo, porque si esto fuera poco, pasa la mayor parte de su vida metido en el agua, donde no hay fuerza viviente que sea capaz de abatirle, como aquellos torpes homínidos, que únicamente manejaban instrumentos rudimentarios basados en la ruptura de un canto rodado para crear corte. Pudieron dar muerte a aquellos hipopótamos. Aquellos hipopótamos seguramente se habían muerto en las sequías periódicas, puesto que en estas sequías periódicas hoy día se mueren muchos hipopótamos y todos los que se mueren se encuentran en ollas naturales del terreno, donde estas pobres criaturas han estado utilizando los últimos restos de agua para bañar la piel que cubre sus corpachones, cuya piel, en cuanto pasa más de 12 horas sin protección acuática, se resquebraja, prácticamente se destruye y provoca la más terrible de las muertes y de las agonías al animal. Los homínidos de la ribera del lago Turkana se alimentaban con carne, con grasa y con restos de hipopótamos muertos en el periodo de sequía, de la misma manera que ahora hacen las hienas y los buitres africanos. Uno de los espectáculos más dramáticos que he visto en mi vida, amigos míos, uno de los espectáculos más horrorosos que he tenido, no sé si la suerte o la desdicha de fotografiar, no pude filmarle, es el de la agonía de un hipopótamo capturado por la sequía. Los hipopótamos pasan el día en los ríos y en los lagos. Durante la noche se van lejos en la sabana para cosechar los quintales de hierba que constituyen su alimento. Cuando la sequía aísla unas pozas de hipopótamos de otros, estas pobres criaturas hacinadas en lo último que resta ya de lo que fueron lagos o de lo que fueron meandros y remansos de río, llega un momento en que se deciden a atravesar esas grandes extensiones de terreno que separan las pozas desecadas de la corriente de los ríos mayores. Algunos de ellos llegan andando durante toda la noche, que protege con la humedad su piel. A otros les sorprende el día. Esos hipopótamos, kiboko, como le llaman los africanos en suajili, suelen acogerse al primer charco que encuentran y allí van agonizando. Y es terrible ver cómo el enorme kiboko, cuya bocaza puede partir en dos el cuerpo de un león, cómo el enorme kiboko, rutilante, brillante cuando se encuentra en plena salud cerca del agua, en cierto modo una especie de payaso, una especie de señora gorda, sin faja, puesta en libertad en las estepas de África. Se va resquebrajando su piel, que se cubre de un líquido rojizo, un líquido protector que parece sangre. Y de todos los confines del horizonte llegan decenas, en ocasiones centenares de hienas. Y de todos los confines del horizonte caen docenas y docenas de buitres. Y cuando se descubre desde lo alto de un vehículo de todoterreno, allá en la lejana estepa, un enorme corro de animales, de buitres que van cayendo, si es en época de sequía, uno puede sospechar que es un hipopótamo que ha quedado cogido por la trampa del sol y de la sed. Y cuando se llega allí, se ve como vivo, antes de que termine de morir aquel gigante, aquel behemoth de los ríos bíblicos, está siendo devorado por la grupa, por las hienas y por los buitres. Esto, amigo, he podido verlo y filmarlo. Y viendo y filmando esto, y leyendo después el artículo de Walker y de Leakey y de sus colaboradores, me imagino a nuestros antepasados primitivos, asaeteando con sus piedras recién cortadas in situ el corpachón del hipopótamo, compitiendo con las hienas salvajemente, tirándolas a la cabeza aquellos guijarros para que les dejen un hueco en el cuerpo del agonizante, para cortar un pedazo de grasa palpitante, sangrante, para arrancar quizá una pieza del interior del abdomen, parte del hígado, del páncreas, el propio corazón que se está moviendo en sus manos, y correr con él a la copa de una acacia o al más cercano de los despeñaderos y llevarle a la caverna para comerle. Esto
únicamente puede hacerlo un carroñero. Ahora bien, ¿qué posibilidades, amigos míos, puede tener un carroñero homínido? Un carroñero que evidentemente nunca puede ser tan numeroso como son los buitres que vienen del cielo o como son las hienas que van por todas las partes de África. En nuestros relatos africanos hablaremos con mucho detenimiento de las hienas. ¿Qué posibilidades puede tener para alimentarse de carroña? Primero, ¿por qué de vegetariano, al hacerse carnívoro, pasa por ese estadio de carroñero? Hay una circunstancia que he vivido muchas veces en África y que puede constituir, de alguna manera, la última parte de este capítulo que dedicamos hoy a nuestra paleoecología. Me refiero a la técnica que utilizamos en África los naturalistas para descubrir a ciertos animales. Cuando la hermosa noche africana da paso al frío amanecer, en las altas mesetas de Kenia y de Tanzania por la mañana hace mucho frío. Hay que ponerse un jersey. Los masáis que viven allí tiemblan envueltos en sus mantas o en sus pieles de ternera curtidas. Cuando uno, medio dormido aún, porque en África son muy gratas las sobremesas y uno se acuesta tarde, aunque el sol se pone a las 7 de la tarde para salir a las 7 de la mañana. Se acaba de tomar el morning tea, el té de la mañana, magnífica costumbre de los colonizadores ingleses que dejaron en África. Ese té que parece que a uno le resucita. Cuando uno encuentra a sus colaboradores nativos, los admirables autóctonos de las mesetas de Kenia y de Tanzania, y le saludan con ese hermoso saludo de Jambo Wana, que es algo así como: hola, señor Jambo Wana. Pues se plantea el hecho de que hay que localizar cuanto antes, no más de 3 horas después de salir el sol, al animal que se quiere filmar. ¿Y qué animal vamos a filmar? Seguramente una fiera, son más bonitas, más atractivas para todo el mundo. Un león. ¿Cómo localizamos a los leones? Corriendo por la infinita sabana de un lado para otro, para ver si con los prismáticos desde el techo del vehículo, puestos de pie incluso encima del tejado de un vehículo alto de todoterreno, descubrimos a los rubios, espléndidos leones que destacan en la época posterior a las lluvias sobre el pasto verde, comiéndose una cebra, un ñu o incluso un búfalo. Sería una pérdida de tiempo absolutamente tremenda. ¿Qué manera podemos tener de localizar en una infinita sabana, en un parque natural que tiene la extensión de la provincia de Albacete y que es llano como la palma de la mano, una familia de leones comiéndose la presa que han cazado durante la noche? Esto parece prácticamente imposible. Claro, se le está ocurriendo ahora a uno de mis jóvenes seguidores, que quizá algún día forme parte de mi equipo. Esto sería muy fácil, doctor, como hacen los grandes equipos hoy día de cine y de televisión, el comandante Cousteau en el mar, el equipo de Disney en la tierra, un helicóptero, una avioneta. Enseguida encontrarías, Félix, tus leones y podrías descender para filmarles. No necesito la avioneta ni el helicóptero. Hay avionetas y helicópteros infinitamente mejores que los que utilizan mis admirados colegas Cousteau y los sucesores de Disney para localizar animales en la sabana de África o para localizar delfines en el mar. Tienen mucha más vista, tienen más autonomía y cubren prácticamente toda la sabana. No hay más que saber buscarles en el cielo, a esos helicópteros, esos aviones de prospección, que ya estaban en el cielo en la época en que los homínidos de hace 4 millones de años buscaban cadáveres. Pero nos vas a decir, Félix, que había helicópteros. Tu fantasía te está llevando a unos terrenos inverosímiles de ciencia ficción. Claro que les había. Los buitres. Cuando un naturalista en África quiere encontrar leones, o guepardos, o perros cazadores, o a cualquier animal que haya cazado durante la noche o al amanecer y se esté alimentando de su presa, no debe mirar jamás al suelo, debe mirar al cielo. Suspendidos en el cielo purísimo de África, que está generalmente tachonado de esas nubes de película, gordezuelas brillantes como de nácar, suspendidos como puntos, perfectamente visibles por la mañana porque les da el sol en la panza y en la parte inferior de las alas,
están representantes de las 6 especies de buitres africanos que cubren prácticamente, como las estrellas en la noche, toda la bóveda celestial. Dedícate, amigo mío, a mirar a los buitres. Y cuando veas que todos los buitres de una zona caen en picado como paracaidistas hacia un punto determinado de la sabana, sube rápidamente en tu automóvil y vete allí. Y si no tienes automóvil, echa a correr o anda lo más deprisa posible, porque allí es donde los leones, o el guepardo, o los perros cazadores se están comiendo a su víctima. Porque allí es el sitio donde aquel pobre hipopótamo que murió en la sequía está siendo devorado por las hienas, que llegaron antes por la noche, atraídas por el olor, y donde ahora están cayendo los buitres. ¿Y para qué nos cuentas esto, amigo Félix? Por una sencilla razón. Porque un animal relativamente inteligente y dotado de buena vista, como es un primate que se está haciendo carnívoro, tenía un arma infinitamente superior al olfato de la hiena o del chacal para encontrar carroña, la vista que le permitía examinar los movimientos de los buitres. Pero el resto de la historia, amigos, será tema para la próxima y para las próximas semanas. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.